acabo de dar cuenta que... Sí. Ya, pero igual está bien enfocado. Así que... Ya. Lo que vamos a ver hoy día está relacionado con lo que vimos en la clase auxiliar. Esto no les va a entrar en el control. ¿Alguien tiene un pañuelo o algo en este como para borrar? Ah, vale. Pero está asociado un poco a lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada estuvimos viendo un tema de exoplanetas y en particular eh, vimos en un punto como lo que era la formación de estos exoplanetas. ¿Ya? Y lo que pasa aquí es que ahora lo que vamos a ver es un poco lo que queda después de que se forman los planetas. Básicamente, asteroides. ¿Ya? Todo lo que es el cinturón de asteroides, nube de Oort, etc. ¿Ya? Como yo les mencionaba, que se forman los planetas, lo que ocurría era, sobre los planetas rocosos particularmente, lo que ocurría era que el polvo empieza a acumularse, empieza a crecer, forma estas cuestiones más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, que empiezan también a interactuar, se pegan también con interacción, por ejemplo, de diferentes tipos de hielo, ya de gas que se condensa y forma como un pegamento, entre comillas, que permite que estos se unan, más otros procesos, obviamente, más complejos que ocurren ahí entre medio. Lo que ocurre también es que muchas de estas rocas no se juntan y forman un planeta, porque quedan ahí dando vueltas y llegan hasta cierto tamaño y hasta ahí nomás llegar. ¿Ya? Y esto es lo que queda como asteroides, básicamente. Eso es lo que nos va quedando. Estos asteroides o planetoides en algunos casos. ¿Ya? Planetoides netamente es cuando ya supera ciertas dimensiones, que voy a poner, pero son estos como pedazos que quedaron dando vueltas, pero no alcanzaron a interactuar y a juntarse como para formar planetas más grandes. ¿Quiero ver una cosa? Así se ve. Eh, entonces, son estos remanentes que quedan un poco de la formación planetaria. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sabe o tiene una idea de cómo se descubrieron los asteroides? ¿Cómo se encontró, por ejemplo, el primer asteroide del cinturón de asteroides? Ya. No sé si alguna vez han escuchado, a lo mejor no con este nombre, pero cuando se lo explica a lo mejor sí, pero hay una ley que se llama la ley de Titius-Bode. ¿Ya? ¿Qué decir? ¿Ya? Que básicamente lo que dice la ley de Titius-Bode es que analizaban como las órbitas de los planetas conocidos hasta ese punto, ¿ya? Que era hasta Saturno, y netamente como analizando las distancias, como que decía como que aquí tiene que haber algo. Era una cuestión netamente numérica. Es como que... ¿Ah? Es una serie numérica. Es como... No me acuerdo los números exactos. Pero básicamente la ley establece casi como que la distancia de un planeta es casi el doble de la distancia de su antecesor. ¿Cachai? Es casi como ir duplicando en serie 2. No es exactamente igual, pero es eso. Es una serie numérica. ¿Ya? Que de hecho sirvió para descubrir la órbita de Urano. Pero Neptuno falló. Alcanzó hasta Urano, iba súper bien, y Neptuno se fue a las pailas. Pero el tema es que pasó que justamente bajo esta serie se predecía que entre Marte y Júpiter tenía que haber otro planeta. ¿Ya? Tenía que haber algo. Netamente por esta serie numérica. No había ninguna razón física para creer eso. ¿Ya? Nada. Era solamente como los números dicen esto. ¿Ya? Y en 1801, un astrónomo llamado Jais encontró el primer asteroide. Justamente lo que estaba buscando este planeta que tenía que estar eh, entre Marte y Júpiter. ¿Alguien sabe cómo se llama ese planeta? ¿Cómo se llama ese objeto? Es conocido. Este es, bueno, en rojo. Ceres. ¿Ya? Ese fue el primer asteroide encontrado. Ceres. ¿Ya? Y para darles una idea, las distancias son
2.8 unidades astronómicas. ¿Ya? Casi 3 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y ya, pues fue el gran revuelo en ese momento porque encontramos un planeta nuevo, básicamente. Eso fue lo que había dicho Piais. El tema es que después siguieron buscando cuestiones y encontraron 3 cosas más. A esa misma, como más o menos a esa misma distancia. ¿Ya? Palas, Juno y Vesta. Y lo voy a escribir acá. Aparece. Entonces, después de Ceres, aparece Palas, aparece Juno y aparece Vesta. Aparecen estos 3 objetos más o menos a la misma separación, o similares. ¿Ya? El tema es que, claro, ahí justamente empieza a fallar esta ley de Bode porque decía que solamente debería haber uno, debería haber un planeta. ¿Ya? Y el tema es que mientras se seguía observando, muy rápidamente se fueron encontrando más y más y más y más objetos. ¿Ya? Lo que pasó al principio, eso sí, es que dada la tecnología que se tenía en esos tiempos, solamente se fue posible detectar los asteroides más grandes. ¿Ya? Tiene sentido, solo podemos ver las cosas que se ven más. Y actualmente, o sea, a medida que ya se iba progresando, cada vez se encontraban más y más y más. En la actualidad hay más de 2000 asteroides identificados, ¿ya? Significa que tienen nombre, súper importante. Pero se estima que el cinturón tiene que tener aproximadamente, perdón, debería tener a las 5 asteroides. O sea, al menos en el orden de los cientos de miles de objetos. ¿Ya? De esos cientos de miles, 2000 han sido ¿ya? Cuando digo identificados son registrados con nombre y que se ha estudiado su órbita, que se conoce su órbita. ¿Ya? Ese es tú y tú. O dar, sí, dale. Ejemplo tamaño. Claro, actualmente podemos ver, si no me equivoco, es podemos ver como al orden de unos cuantos kilómetros, como un par de kilómetros de tamaño. ¿Ya? ¿Ah? Claro, 5 o 10 kilómetros de radio es como visible así, fácilmente. Es posible observar objetos más pequeños, pero con observaciones más dedicadas. Ahora, si por ejemplo tiene un objeto de 3 metros de radio, el día, ¿cuál lo vaya a encontrar? Ya lo vas a observar. Pero se estima que hay muchos objetos de ese tamaño, del orden de metros. ¿Ya? Pero obviamente no son directamente observables. O son difíciles de observar versus el resto. Pero sí, como en orden de unos cuantos kilómetros de radio ya es como observable. Asteroides no solo los que están. Eh, en teoría, en general, la mayoría están en el cinturón. Hay otros que están fuera. No sé si han escuchado de los asteroides troyanos, que son los que están siguiendo a Júpiter. Están por delante y por detrás de Júpiter y como que lo siguen en su órbita. ¿Ya? En general, el concepto de asteroide es más como estos remanentes que quedaron después de que se formaron los planetas. ¿Ya? Que están principalmente acumulados en el cinturón, pero que igual existen en otras regiones. Esa es la duda que está entre Marte y Júpiter. Ese cinturón que está entre Marte y Júpiter, justamente. ¿Ya? Esta estimación que dice que debería haber ya las 5 asteroides por las masas. Sí. Sí.
son principalmente por estudios justamente como de interacción gravitacional. Como por como se ha visto que interactúan y evolucionan, se cree que debe estar más o menos en ese orden. Y también es un poco de también un cierto como estudio estadístico que también podéis hacer, ya como con la población que ya se ha observado, como que podéis decir, estos son más o menos, esta es la abundancia de los de este tamaño, esta es la abundancia de los de este tamaño, esta es la abundancia de los de este tamaño. Entonces, como en base a eh, cierto número observado, como que puedes predecir cuánto debería haber en total como para cubrir toda la extensión del cinturón. Los asteroides están despaciados por la órbita, por esa órbita. Claro, sí, mira, vamos a mostrarles una imagen. Vale, lo voy a buscar, vamos a buscar. Yo me confundo con algo que he visto que Júpiter, en la órbita de Júpiter también hay asteroides. Ya, sí, es que ese es el tema. En el cinturón de asteroides están esparcidos por todo el cinturón. En la órbita de Júpiter hay dos grupos de asteroides ubicados en puntos muy específicos, que son los troyanos, de hecho. Eso lo voy a explicar. Pero, claro, aquí les puedo mostrar. Pero, pero claro, está como esta como diferencia entre estos dos, como estos son como los dos principales grupos de asteroides, el cinturón y los troyanos de Júpiter. Hay otros, si no me equivoco, Urano también tiene troyanos. No me acuerdo si era Urano o Neptuno, pero creo que es Urano. ¿Ya? Pero principalmente los más conocidos son los troyanos y son los del cinturón. ¿Ya? Y justamente los del cinturón de asteroides eh, están cubriendo como toda la extensión del cinturón. ¿Ya? Para darles una idea, y como para que se haga una idea, el cinturón de asteroides está ubicado aproximadamente entre 2.2 y 3.2 unidades astronómicas del Sol. ¿Ya? ¿Por qué ese rango? Porque eso es el ancho que tiene. Entre 1 a 1.5 unidades astronómicas de ancho. ¿Ya? Y en todo ese rango está lleno de asteroides. Déjame ver si aparece la imagen. No, no sé. Ah, entonces, para darles una idea, ahí está, claro, así se ve. Está esta imagen eh, está el cinturón de asteroides justamente entre Marte y Júpiter, ¿ya? Y están estos troyanos que están acumulados en estas regiones de la órbita de Júpiter. Súper específico. Por ejemplo, acá, en esa región de la órbita de Júpiter, no hay asteroides. ¿Ya? Y estos se mueven en el mismo periodo que Júpiter. Entonces están siempre a la misma distancia. Sí, Júpiter, todos juntitos. Puede ser que para que tengan coordinación, esa conjunto de asteroides con una masa similar a la de Júpiter. No es tanto que tengan como una masa similar, ¿ya? Es más un tema de... Ya. Hay una... Siempre que ustedes tienen un sistema de dos cuerpos, no sé si han escuchado de los que se llaman puntos lagrangianos. Básicamente, cuando estudio como interacción gravitacional entre dos cuerpos, hay una serie de puntos en que la atracción gravitacional entre los dos cuerpos se compensa. Por lo tanto, cualquier objeto ubicado ahí va a permanecer ahí permanentemente. Lo que pasa con los satélites, con los asteroides troyanos, es que están en los puntos lagrangianos de Júpiter. Son regiones. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que cualquier objeto que se localiza ahí, a menos que exista una perturbación muy intensa, no van a salir de ahí. De hecho, el, el telescopio del James Webb, no sé si han escuchado este telescopio espacial que se lanzó hace poco, se lanzó para ser ubicado justamente en un punto lagrangiano entre la Tierra y el Sol, porque eso hace que sea más estable y se mantenga ahí de forma más fácil, entonces no hay que corregir tanto. ¿Ya? Lo que pasa acá, estos asteroides quedan ahí atrapados
por ser estos puntos de estabilidad y se mueven junto con Júpiter por este efecto. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa. De hecho, cuando hay otros troyanos, como decía, de otros planetas que mismo. Sí, ese dolor también está haciendo la vuelta completa. Bueno, esta imagen también sirve para ilustrar un poco por qué esta ley de Titius-Bode como que predecía que había algo acá, porque si se fijan como que la distancia entre los planetas internos, interiores, como que aumenta muy poco entre ellos y como que de repente se dispara hacia Júpiter, como que de repente hay una gran división de espacio entre Marte y Júpiter. Pero por eso esta ley numérica predecía esta cuestión ahí como entre ellos. Y bueno, ahí está lo que pasa, lo que les decía, que se descubren después más y más y más objetos hasta que llegamos a la conclusión de que no hay un planeta ahí, sino que hay muchos objetos ahí orbitando. Ahora, una de las cosas como importantes está en que Ceres, Pagas, Juno y Vesta se descubren por el hecho de que son los asteroides más grandes que hay en el cinturón de asteroides. De hecho, no se han encontrado objetos más grandes que estos en el cinturón Aldeador. ¿Ya? Y algunos se imagina más o menos como qué tamaño pueden tener. Así como, ustedes un número o han escuchado a lo mejor cuánto puede ser. Puede haber algunos que viven dentro de 20 kilómetros. Mucho. Hay varios de 20 kilómetros, estos son más grandes todavía. Tal ese orden, pero es más. Para darle por idea, Ceres son 1000 kilómetros, más grande. Primero encontré. Palas son 140, no, 600. Y Vesta son 540. ¿Ya? Fíjense que estos son los objetos más grandes del sistema asteroide. Todos los, en general, estos son como objetos raros. De hecho, lo que pasó con Ceres es que se cree que efectivamente iba en camino a formar hacer un planeta. Por el tamaño que tiene, porque se fijan es casi el doble que el siguiente más grande. ¿Cachai? Y no hay nada entre medio. En cambio, de aquí es relativamente un poco más común encontrar objetos como entre el orden de 500 kilómetros de diámetro, pero esto es diámetro, perdón. ¿Ya? Ujú. No, es solamente numérico. Fue puramente numérico y fue de pura suerte que encontró a Urano. O sea, que le chuntó a Urano. Fue realmente un cuevazo. Sí, Ceres y Urano eran como, loco, esto tiene sentido. Y después fue como aparece Neptuno y todas las pailas y aparecen más asteroides y todas las pailas. ¿Ya? Los Titius Bode no tienen ningún sustento científico más que una serie numérica, en base como a la distancia que se estudiaba. Uno podría pensar que, como que, claro, en teoría los planetas no se van a formar como... no se van a formar en cualquier parte, sino que, por ejemplo, uno podría pensar, ya, pues, tienen que estar lo suficientemente lejos como para que la interacción con otro planeta no afecte su capacidad de juntar material. Entonces, como que uno podría pensar que la ley de Titius-Bode, uno podría como encontrarle sustento científico, pero en el momento de proponerla no tenía ninguno. En el momento cuando lo dijeron fue como, esto es porque así se ve. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que les decía. Se cree que Ceres era básicamente, iba en camino a ser un planeta, y que de hecho, sí, a lo mejor, la teoría es que lo más probable es que Júpiter como que se haya comido todo el material y dejó a Ceres como sin capacidad de seguir agregando material como para seguir creciendo, y en base a eso se quedó ahí como estancado en ese tamaño, y ahí no pudo seguir creciendo. ¿Ya? Hay algo súper importante para darse cuenta de también algo que aporta. Ceres, hay algunas estimaciones en base a observaciones. Se cree que la masa de Ceres, que para darles una idea es eh,
por 10 a la menos 6. 10 a la menos 10 la masa del Sol. ¿Ya? Eso es como solamente va a ser un tema comparativo. Se cree que esta masa es en total la mitad de la masa total del cinturón de asteroides. O sea que solo Ceres tiene la mitad de la masa de todo lo que hay en el cinturón de asteroides. ¿Ya? Por eso se cree también de que, eso también, estudios gravitacionales que indican más o menos qué masa esperable es del cinturón. Eso te indica también de que hay muchos objetos de menor tamaño que deben estar ahí dando vueltas, que son un poco masivos como para cubrir toda la extensión del cinturón. ¿Ya? Entonces, eso estaba pensando en que los troyanos eran los del cinturón de Júpiter como que los atrajo. Probablemente sí, probablemente fue parte de que había en el cinturón que fue atraído y quedó como atrapado en esta... Ustedes son los que decir que había Urano, había troyanos. Claro, Es lo mismo, la misma idea. claro. En el caso de Júpiter es posible que hayan migrado desde el cinturón. En el caso de Urano, Neptuno, probablemente que fueron remanentes que quedaron ahí de por sí. ¿Ya? Que de alguna forma el material que había disponible en esas regiones para formar estos planetas también formó estos troyanos, pero estos no pudieron seguir creciendo para otro planeta. Quedaron ahí. Y quedaron como después de la formación. En caso de Júpiter, sí es posible que haya interactuado con los del cinturón y algunos hayan sido como arrastrados hacia allá. Pero hay un tema justamente en el tema de los asteroides es que es súper difícil observar análogos fuera del sistema solar. ¿Ya? Es súper complicado observar algo similar a un cinturón de asteroides, porque imagínense, observar un planeta ya de por sí es complicado, observar un asteroide que es mucho más pequeño y que a lo mejor puede estar esparcido, es mucho más complejo. Entonces es difícil como saber qué tan frecuentes son y qué cosas pasan de alguna forma con estos asteroides, más allá de lo que podemos ver acá. Entonces tenemos que estimar si lo que está en Júpiter, si son del cinturón de asteroides, o si quedaron ahí por su formación, como que no tenemos alguna otra evidencia y nos diga, no, este tipo de cosas pasan con los asteroides que están a esta distancia, como que no se los trajo, sino que estuvieron ahí, formaron ahí. Ya solo base de que Júpiter está cerca. Claro, y que igual se sabe que Júpiter interactuó gravitacionalmente cuando se estaba formando con todo este componente y tuvo un gran alcance. O sea, su campo gravitacional fue de gran alcance. De hecho, se cree que también puede haber afectado un poco la formación de Marte, de cierta manera. ¿Ya? Eh, ¿Cómo acretó ese anillo de ese cinturón? ¿Cómo? ¿Júpiter o como el centro de asteroides? ¿Cómo se desviaron antes de Ya, esto justamente tiene que ver con la idea. Esto es una de las grandes como estabilidades producidas por el sistema solar que básicamente lo que ocurre es que y ahí para no ser tan ya normalmente parte de cuando se forman como estos discos planetarios, voy a partir de esto de del origen. Cuando se forman estos discos planetarios, parte del polvo como que naturalmente sufre un efecto que se llama radial drift, que básicamente tiende a irse hacia el centro, hacia las regiones internas del disco. Y ahí será acretado por la estrella, naturalmente. Pero llegan puntos en que al mismo tiempo que el polvo se está desplazando así, que son algunos partículas de polvo, el otro polvo que queda empieza como a acumularse, empieza a acumularse. Y lo que ocurre es que el polvo no es como que aparte de este efecto del radial drift, cuando llega un punto como de estabilidad, empieza a tener un movimiento kepleriano, o sea, el movimiento orbital típico, y queda en esa región. Entonces no sigue como avanzando o desplazándose, ¿ya? La única forma en que se empieza a desplazar es cuando aparece o se forma un planeta lo suficiente masivo como para empezar a tirar, ¿ya? Entonces, pero incluso cuando eso pasa, el sistema de a poco llega a otro punto de equilibrio. Entonces lo que pasa con el cinturón de asteroides es más o menos lo mismo. Después de la formación de los planetas interiores, después de la formación de Júpiter, que son como los que más afectan este sistema, se llega a un punto de equilibrio en que el polvo contenido como en esta región del disco, en ese momento, queda más o menos, empieza a tener un movimiento orbital kepleriano estable y no se desplaza radialmente, deja de desplazarse radialmente.
Entonces, queda como atrapado ahí. Y lo único que pasa es que empiezan a crecer las cosas. ¿Ya? Y lo que ocurre acá es que probablemente parte del material de que había acá, igual Júpiter se lo comió antes, y por eso no pudieron seguir creciendo más. Porque lo que ocurre con el cinturón de asteroides, que también es un tema que te iba a comentar, es que es relativamente vacío. Cuando digo relativamente vacío, es que hay mucho espacio entre los asteroides. Ya no es que estén como muy juntos. De hecho, hay esta cuestión, cuando se quieren lanzar sondas que atraviesan el cinturón de asteroides, lo más probable es que la cuestión pase sin nunca haberse encontrado con un asteroide. Es más difícil chocar con algo en el cinturón de asteroides que no chocar, ¿ya? Porque están súper separados, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, justamente como están tan separados, llega un punto en que ya no interactúan, aparte de colisiones sumamente dispersas en el tiempo. Y por eso no pueden seguir acumulando material y seguir creciendo. ¿Ya? Porque uno podría decir, igual si junto todo el material del cinturón de asteroides, podría formar algo relativamente parecido a un planeta. ¿Por qué no pasó? Por esto, porque llegan a un punto como que se estancan, no siguen, o sea, siguen interactuando, pero ya no colisionalmente. Entonces como que están estables. Entonces, por lo tanto, no siguen creciendo. ¿Ya? O sea, el anillo se formó de más o menos de manera contemporánea con el planeta. Claro, claro, a lo mejor un poquito después, probablemente, ¿ya? Pero sí, y se forma ahí mismo, ¿cachai? No es como que hayan sido objetos que quedaron atrapados en el cinturón, sino que se formó el cinturón, se formaron en esa región, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, algo importante también que mencionar, el tema de los tamaños de los asteroides es una cuestión que siempre ha sido súper difícil de determinar. El caso de Ceres, Palas y Vesta es fácil porque son grandes. Pero obviamente en objetos menores que también tiene que pensar que los asteroides son objetos irregulares, no es como una pelota, en distintas formas. No sé, incluso no sé si cacharon la misión DARTS que hubo hace poco, que básicamente lanzaron una cuestión para ver si podían detener un asteroide. No sé si vieron imágenes del asteroide, pero era como, era un poquito más redondo, pero igual era como un poquito elongado, entonces como que no era así como, se podía determinar su tamaño, pero eso es como un caso particular. De hecho, le apuntaron a eso porque como es grande era fácil achuntarle. Pero es súper difícil mi tamaño. ¿Ya? Entonces hay algunas formas de observarlo. Ya hay, como me dice, literalmente hay cuestiones de tratar de tomarle fotos casi que y pedir como el tamaño angular que tienen. ¿Ya? Hay otras que son... eh, hay otros métodos que se usan que son, por ejemplo, fotometría, que tiene que ver como cuánta luz reflejan los asteroides provenientes del Sol y en base a eso como determinar la extensión que pueden tener estas regiones que emiten, o mejor dicho, que reflejan. Hay otros métodos que se ha ocupado un poco un método de ocultaciones que también que se llama, que es básicamente, bueno, si tú tienes una sonda que ya cruzó el cinturón de asteroides, tú puedes observar el cinturón y, por ejemplo, la típica, ves el Sol y ves que cuando pasa un asteroide al frente, qué parte del Sol queda oculta en base a cuánto disminuye la luz. Entonces, con eso puedes decir, ya, para disminuir tanta cantidad de luz, el área de esta cuestión tiene que ser más o menos esta, y para tener esa área tiene que tener más o menos este tamaño. Esa es otra forma de mirar. Ya, pero es por eso que, y por esas dificultades de medirlos y de caracterizarlos, es porque de los casi 100.000, o sea, del orden de 100.000 que se creen que existen, solamente se han identificado 2.000, ¿ya? Que es una fracción súper chica, porque es súper difícil caracterizar asteroides. ¿Ya? Es súper difícil como definirlos como en tamaño, en masa, todas estas cuestiones. Se sabe que están ahí, pero obtener información específica de ellos es súper complicado. ¿Ya? Eh, y por lo que preguntando el tamaño, normalmente cuando son rocas del tamaño de metros, ya no se llaman asteroides, se llaman meteoroides. Más como se llaman los meteoritos. ¿Ya? Entonces, cuando es del tamaño en el orden de kilómetros, se habla de asteroides. Cuando estamos hablando del orden de algunos metros, meteoroides. ¿Ya? Eh, Y bueno, aquí también estoy asegurándome de cubrir como todo lo importante. Lo que yo les decía, el tema que la densidad del cinturón de asteroides es muy alta, o sea, no hay eh, el número de asteroides que hay ahí por unidad de volumen no es tan grande, ¿ya? Para darles una idea, bueno, yo les decía que
Esto, por ejemplo, es más o menos la mitad de la masa del cinturón de asteroides. Para hacer una comparación, el cinturón de asteroides comparado con la Tierra, y estoy hablando de todo el cinturón de asteroides, debe tener aproximadamente una parte de 500 de la masa de la Tierra. Un 500, ¿sabes? No sé cómo se dice correctamente. Pero la fracción es como la masa del cinturón es aproximadamente 500 la masa de la Tierra. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se ha estimado. ¿Ok? Y, y claro, y es también lo que les decía, que sumamente poco denso, sumamente separado. Eh, Hay dos sondas, que son las Pioneer 10 y Pioneer 11, que estuvieron varios meses metidos en el cinturón de asteroides y nunca acabaron con nada. ¿Ya? Justamente como les decía, porque es súper vacío. ¿Ya? Ya, y bueno, yo les decía que el cinturón de asteroides está entre 2.2 y 3.2 unidades astronómicas. ¿Ya? Vuelvo a esto porque voy a hacer la separación un poco con lo que es el tema de las órbitas de estos asteroides. Las órbitas de los asteroides son relativamente distintas a las órbitas de los planetas. ¿En qué sentido? Las órbitas de los planetas son, ustedes saben, no son perfectamente circulares, pero son muy cercanos. O sea, la excentricidad que tienen es muy baja. En cambio, las órbitas de los asteroides son mucho más variables. Si tuviera que medir en el caso de los asteroides, por ejemplo, si yo midiera su excentricidad, va desde 0.15 hasta 0.83, más o menos. O sea, estamos casi cubriendo todo el rango de excentricidades que va desde órbita circular a una órbita casi completamente elongada. ¿Ya? Eh, lo que se cree es que la razón de por qué son, y en general están más tiradas hacia acá, hacia la excentricidad de 0.15. Es que no me equivoco, déjame revisar ese dato particular. Claro. Está en general como un poco más tirado hacia intensidades bajas, o sea, más circulares, pero igual hay algunos, unos cuantos que tienen intensidades altas. ¿Ya? La razón de estas de las que tienen estas órbitas con mayor excentricidad se cree que es por las interacciones iniciales que hubieron, choques que pueden haber habido antes. eh, em, claro. También algo súper importante es que aun cuando se cree que el cinturón de asteroides es como coplanar, o sea que está en el mismo plano que las órbitas del- de los planetas, no es tan así. Hay algunos que tienen órbitas bastante inclinadas, casi 52 grados de inclinación en comparación. Es harto, es súper inclinado. ¿Ya? El máximo conocido es de 52 grados. ¿Ya? Pero el promedio es 10 grados. ¿Ya? Entonces, si ahora agregar inclinación, voy a decir que es aproximadamente 10 grados y un máximo de 52. ¿Ya? Pero el tema es que se nota una diferencia igual importante entre distintos objetos de aquí. ¿Ya? Eh, Nuevamente, este efecto de inclinación se cree que fue por interacciones que tuvieron al principio, como choques que podrían haber sido más frecuentes antes, interacciones con los planetas, cosas así. ¿Ya? Eh, Otra cosa súper importante que no se aprecia tanto en esta imagen, pero en general los asteroides no están
como esparcidos por todo el cinturón, ¿ya? Hay separaciones, hay distancias en que son más abundantes que otras, ¿ya? Y esas regiones, las regiones que quedan como más vacías en el cinturón de asteroides, son lo que se conocen como gaps. eh, eh, Esas son las regiones en donde no hay tanta abundancia de asteroides como en otras, ¿ya? Y la gracia de los gaps de Kirkwood que se ha determinado es que los objetos que están ahí son objetos que ustedes recuerdan que por ley de Planck la distancia o el semieje mayor está asociado con el periodo. Hay una relación entre el periodo orbital y el semieje mayor. En el caso de los gaps de Kirkwood son separaciones en que habrían periodos que son, digamos, fraccionales, voy a decir fraccionales, del periodo de Júpiter. O sea que los gaps de Kirkwood no son en cualquier parte, son regiones en que el periodo del gap es lo que se llama como fracciones simples del periodo de Júpiter, ¿ya? O sea, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así, ¿ya? Cuando digo fracciones simples me refiero a que siempre es uno dividido uno dividido. No hay dos tercios, no hay tres cuartos, ¿ya? Entonces, en regiones donde los objetos tienen un periodo que sería una fracción del periodo de Júpiter, una fracción simple del periodo de Júpiter, no hay tantos asteroides como en otras regiones, un medio, un tercio, cuarto. Se ha estimado que la razón de esto es justamente porque la interacción periódica con Júpiter los empezó a dispersar de esos puntos, ¿ya? Y eso es lo que pasó. Entonces, por eso queda como estos caps de Kirkwood un poco más vacíos en comparación con el resto. Entonces, lo que se vería en realidad con el cinturón de asteroides son como anillos. Entonces, es como un anillo con asteroides y un pequeño espacio vacío, y después otro anillo y un pequeño espacio vacío y así, ¿ya? Y creo que eso es como lo más importante o lo más destacable de lo que es el cinturón de asteroides. Algunos datos como interesantes también de este es que normalmente los asteroides de más tamaño están más lejos, o sea, están en las regiones más externas del cinturón están los asteroides de mayor tamaño y en las regiones más internas están los de menor tamaño, ¿ya? No es como que todos se cumplan esta regla, pero es como la tendencia que se observa, ¿ya? Interna como del cinturón completo o dentro del cinturón como interna y externa. Dentro del cinturón. O sea, como si tú te pones, si te ves en el... A ver, claro. Déjame ver si te estoy entendiendo bien cómo la diferenciación. Desde el Sol hacia Júpiter. Adentro sería una opción interna y externa. No, estoy dentro del cinturón. Como esta parte como más cercana al Sol del mismo cinturón, están los asteroides más pequeños y en esta región como la más externa, como el borde externo del cinturón, están objetos de mayor tamaño. Ya, pero todo es como en referencia al cinturón. No está relacionado con la línea. Ya, sí, es posible. Es posible que sea por la formación de la snow. Esto es una cosa que yo alguna vez me aprendí para el sistema solar. Pero no me logro acordar. Está asociado, es que está entre Marte y Júpiter, pero no me acuerdo si está como exactamente en el cinturón de asteroides. No me logro acordar si es como justo en el cinturón o es como justo aquí, al borde interno. No estoy completamente seguro. Podría revisarlo, porque eso sí que no me acuerdo. Creo que tiene relación con el tema de la formación del snowboarding también, pero el cinturón de asteroides del sistema solar no me acuerdo específicamente dónde era.
Eh, ya. Y eso, y otro también, la gran mayoría de los asteroides están más cerca de Marte que de Júpiter. ¿Ya? O sea, como que hay más como asteroides como en este pedacito que en este pedacito. Hay una tendencia a que la asteroidea escasa el Sol. No, no hay una tendencia así como observable. No es como que naturalmente tiendan y como, no sé, pues no es como que tú puedes decir, se observa que cada X tiempo una como corriente continua, por ejemplo, de asteroides acercándose al Sol. Vayan a preguntar. No, no. Más allá de algunos movimientos no inusuales, pero menos notorios, pero que tienen que ver con el tema de cómo se está estabilizando, por ejemplo, el hecho de que en realidad como que el Sol también se mueve un poquito, entonces como que eso también hace que de repente el anillo se mueva un poco. Aparte de eso, no, nada como ninguna otra tendencia observable. Así como nada muy, a menos que de lo que yo sepa. Igual está como que, voy a ser bien honesto, a mí el tema de los asteroides jamás me llamó la atención. Yo lo encuentro personalmente como súper fome, porque es como, eh, eh, no sé, por último, un planeta es un poco más entretenido, como que voy a derivar más propiedades, hay más cosas como que observar. Un asteroide es literalmente una piedra que quedó ahí dando vueltas. Personalmente hablando, o sea, hay gente que le gusta el área de investigación de nomás, ya estas son versiones personales. Entonces yo tampoco, nunca he estudiado mucho en detalle como los fenómenos asociados a los asteroides, ¿ya? O sea, igual tienen la gracia de que eh, el cinturón de asteroides, y esto también es una particularidad porque nos interesa estudiarlo, que es que también tiene que ver, es también parecido a lo que pasa con los cometas, que básicamente, a diferencia de los planetas, que luego de haberse formado sufrieron procesos de evolución, y se acuerdan que cuando estudiamos del tema de la estimación de la edad del planeta Tierra, se puede llegar hasta cierto punto nomás porque probablemente todo lo que hubo antes de eso no sobrevivió, ¿ya? En los asteroides sí sobreviven, porque son justamente sistemas que están, o objetos que están muy poco afectados por este tipo de procesos y por cambios violentos. Entonces son muy estables en el tiempo. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, estudiar la composición original del sistema solar, probablemente le conviene estudiar asteroides, más que los planetas, ¿ya? Porque ahí es donde está esa información, ¿ya? Y justo con los cometas, ¿ya? Entonces, por eso también, esa es una de las razones por las que es súper importante y igual se estudian los asteroides. Al final, tienen información sumamente valiosa, ¿ya? De las proporciones originales, por ejemplo, de ciertos compuestos. Y obviamente eso nos da una pista de, ok, por ejemplo, que a lo mejor, ¿qué tenía de particular el disco donde se formaba el sistema solar para que se hayan formado 8 planetas? Porque en la mayoría de los sistemas no vemos tantos planetas. Realmente pillamos 4, a lo más 5. ¿Ya? 8 es algo bien inusual estadísticamente, al menos de los que hemos observado hasta el día de hoy. Entonces ya a lo mejor y hay eh, las condiciones iniciales donde se formaron estos planetas es sumamente importante para entender cómo llegaron a las configuraciones finales que tienen y a la multiplicidad que tienen, que son el número de planetas que hay. Entonces, estudiar esto como que te da información de, ok, cuando esto se formó era así, esto es lo que había, ¿ya? Y uno puede ir comparando también con otros sistemas que puedo observar y decir como, ya, es más o menos abundante y al parecer mayor abundancia implica mayor probabilidad de formación de más planetas, por ejemplo. Cosas así. Igual hay cosas que uno puede hacer muy interesantes con los asteroides. Eh, no sé si de todo el polvo interestelar, porque el Sol igual el Sol está un poco enriquecido metálicamente. O sea, no es como una estrella, eh, claro, no es como puro hidrógeno, ¿cachai? Está tiene compuestos químicos que se formaron producto de la explosión de estrellas anteriores, que son estrellas de clase 3 que se llaman, de población 3, perdón. Entonces,
no es exactamente igual a lo que tú podrías encontrar, por ejemplo, de polvo o a la composición del polvo que tú podrías encontrar en regiones como menos contaminadas, por ejemplo. ¿Ya? Pero igual ese es otro punto también que se estudia. Es justamente cómo se enriqueció a lo mejor esta región de la Vía Láctea, qué tan enriquecida fue. Entonces, por eso igual se pueden hacer cosas entretenidas con los asteroides, pero personalmente a mí no me gusta. Ya, a mí nunca me llamaron la atención. ¿Ya? Porque además ningún observatorio se diseña pensando en observar asteroides. A menos que sean muy específicos. Entonces, como que los observatorios que hay en el norte como que no te sirven. O nunca te van a dar tiempo para observar un asteroide. Es que básicamente eso. Como que, si yo pensé, tenemos objetos que pueden, o sea, tenemos telescopios que pueden observar objetos fuera de la Vía Láctea y vamos a utilizar esa capacidad para observar un asteroide. No, gracias. No te los aprueban, porque justamente como que científicamente no necesitas tanto poder de observación para observar un asteroide. ¿Ya? Ya. Bueno, ya les comenté un poco de los objetos troyanos, que son estos que siguen a Júpiter. ¿Ya? Eh, una cosa que les comento como de Júpiter es que no es una, como decía, son estos puntos lagrangianos. Si ustedes miran de aquí hasta como el centro de la ubicación de estos asteroides troyanos, y el ángulo que forma entre Júpiter, Sol, Troyano, o centro aquí, son 60 grados exactos. Forman justamente un triángulo equilátero. Y algo súper interesante es que hay casi el doble de troyanos delante de Júpiter que detrás de Júpiter. O sea que el movimiento orbital que hace, los troyanos que están desplazándose por delante, son, ponte tú, se estima que son cerca de 1000. Entonces son como 600 y tantos acá y como 300 y tantos acá atrás, que están siguiendo a Júpiter. ¿Por qué pasa eso? Eso es algo que todavía no queda muy claro, porque es como extraño que el material se haya distribuido tan desigualmente, tan al frente como en comparación con detrás. ¿Ya? Por eso se cree que algunos de ellos al menos pueden haber sido atrapados desde el cinturón de asteroides. ¿Ya? Y que a lo mejor los que están adelante, esta región atrapó un poco más. ¿Ya? Porque si fuera solamente por formación en esas regiones, es como muy extraño que se formaran desigualmente. Como que sea, como, ¿qué debe haber pasado con la distribución de material para que se quedaran más objetos adelante que objetos detrás? Es como extraño. Porque pasa mucho en estos tipos de sistemas que ya en etapas de evolución más avanzada se observan elementos relativamente simétricos. ¿Ya? Tú normalmente no, aparte de como diferencias puntuales que un análisis exhaustivo puede revelar, normalmente vas a observar cierta simetría en sistemas planetarios. ¿Ya? O sea, si en caso por ejemplo, cuando tú observas discos que están como en sus últimas etapas de evolución, el material es más o menos azimutalmente, o sea, angularmente está distribuido más o menos uniformemente, ¿ya? Normalmente. Pueden haber excepciones por ciertos efectos, pero en el caso de Júpiter, por eso es como raro que se vea eso. ¿Ya? Eh, lo que les decía, eh, eh, lo que estaba hablando de la composición química, normalmente se pueden distinguir como dos tipos de asteroides. Uno que son los que se llaman más rocosos, o sea que son compuestos, son principalmente compuestos de la base de silicatos, ya que se forman a base de silicatos, que son aproximadamente el 10% de los asteroides. Y el 80% de los asteroides aproximadamente se estima que son carbonosos, son más como en base a carbono. De hecho, son más oscuros, son más negros. Los carbonos. No sé si de combustión específicamente, pero sí puede haber algún efecto de temperatura ahí que jugó un rol también en la separación de esto. Pero no sé si de combustión, así como propiamente tal. Son- es más como carbono que quedó dando vueltas. Normalmente eh, hay un.
los que están más en el borde interno de esta región de acá, que yo les decía que estaban los asteroides más pequeños, normalmente esos son más rocosos, son más del tipo rocoso, y hacia afuera son más tipo de carbono. ¿Ya? Esa es como la tendencia que se observa. Yo les dije como 10% rocoso, 10% carbonoso, en realidad es un poco más de cada uno y hay como aproximadamente como entre un 5-8%, 5-7% restante que son asteroides que son ricos en elementos pesados, como hierro y oro. ¿Ya? De hecho, por eso de ahí surge la idea de que alguien una vez dijo que podríamos ir a minar asteroides y sacar metales valiosos de ahí. Porque hay una fracción de ellos que tienen estos elementos en relativamente alta proporción. ¿Ya? Lo suficiente para ser identificables desde observación. ¿Ya? Eh, y bueno, la variación, como ya mencionaba, entonces justamente estos estudios de los asteroides lo que te permite obtener información de, por ejemplo, cómo se distribuye el material en el disco cuando se formaron los planetas. ¿Ya? De hecho, tiene cierto sentido que los planetas, que el borde interno, los asteroides sean más rocosos, que justamente es la región más cercana y es donde también se forman los planetas rocosos. ¿Ya? Igual también tienen trazas de carbono, obviamente, sabemos, pero harto silicato. En cambio, hacia afuera tienes carbón y te queda lo que es como carbón y gas, principalmente. Entonces, como que igual te da cierta información de los asteroides, como, ok, aquí parece. Y eso también por lo que mencionaba este tema por ejemplo, la formación de las snowlines, porque hay como una división que se está notando, que se nota en el cinturón de asteroides. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con cómo se distribuyó la composición. Porque el hecho de que lo que pasa también es que las snowlines también define cierta cosa que se llama dust trapping, que tiene que ver con básicamente hay partículas de cierto tamaño que ya no pueden atravesar hacia el interior y quedan aisladas afuera. Entonces, por eso se produce una separación de la composición química en el disco. Por eso decía que el tema de Snow en la puesta, no me acuerdo exactamente dónde era, pero está asociado con el cinturón de porque se observa también esta división. Respecto a eso, busqué en Wikipedia y salía que la Snowden estaba como en la 2.7U. Ya, sí, está conjunta en el medio del cinturón de sí. Gracias por la confirmación. Ya, entonces, claro, es que no me acordaba si era como justo al borde, está como al medio, entonces sí, claro. Y se observa justamente, se observa los mismos asteroides en esta división de composición. Entonces, como digo, hay harta información que se puede extraer del cinturón. Eh, ah, y bueno, también les conté un poco el origen, algo que no les había mencionado que tengo acá en mis apuntes, es que justamente se han hecho modelos del sistema, esta es una parte más anecdótica, muy entretenida, que es que se han hecho modelos del sistema solar sin Júpiter. Porque Júpiter básicamente, como al ser tan masivo, como que afectó mucho la evolución del sistema. Y de hecho se ha mostrado que si Júpiter no hubiera existido, en el cinturón de asteroides se habría formado un planeta. No existiría el cinturón de asteroides, había un planeta ahí. Eh, Probablemente similar a Marte. Tal vez a Marte era un poco más masivo. ¿Ya? Entonces es Júpiter el que básicamente paró todo. ¿Ya? Eh, y eso es como eso es como la clase de hoy día. Vamos a terminar ahí, ya fue un poquito más corta en realidad. Eso es como toda la información importante de saber de los asteroides. Tengo un poco de información también de los meteoroides, pero como que no es que sea fome, pero es que son objetos que son tan difíciles de estudiar que en verdad la información que se tiene es poca. ¿Ya? Son estos objetos pequeños, ya menores a 1 kilómetro, decía de metro, ¿ya? Para darles una idea, aponte tú, así como de información que hay. Bueno, de hecho, los meteoroides son justamente los que están constantemente, son los meteoritos generalmente, son principalmente los que están cayendo constantemente en la atmósfera terrestre. Eh, en los meteoritos hay hay dos tipos, ¿ya? Están los que son, literalmente se le llama piedras, ¿ya? Pero son básicamente 90% silicatos, con un poco de hierro, ¿ya? Y algunos tienen carbón. Hay otros que son lo opuesto,
son los que se conocen como ferrosos. Tienen 90% de fierro y el resto es esencialmente níquel. No tienen silicatos ni carbono, es puro hierro, puro metal. Y hay unos que son como una combinación entre estos dos, que son como, forman como una matriz metálica, forman como una red interna donde se distribuye el metal. Y como que encajados están los silicatos y la roca. ¿Ya? Entonces fue como una trama metálica al interior. Eh, y es como mitad silicato, mitad hierro. ¿Ya? Pero eso son cosas que se han logrado determinar gracias a los meteoritos que se han recobrado al caer en la Tierra. No es algo que podamos estudiar observando meteoritos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con los meteoritos, que es súper difícil de observarlos por el hecho eh, de que son muy pequeños. Entonces, es súper difícil de identificarlos. Es como que lo que podemos ver son cuando caen a la Tierra. Y en ese punto muchos se desintegran o que están en muy pequeña cantidad cuando llegan a la Tierra, entonces es como difícil extraer información de ellos. Entonces, por eso como que no siento que es algo como tan relevante de pasar más del hecho de saber justamente esta composición química y este tamaño que tienen normalmente y que son los que normalmente están impactando a la Tierra. ¿Ya? Se cree que los meteoroides se formaron, también puedo pegarlo, se cree que los meteoroides se formaron en un periodo donde las colisiones de asteroides eran un poco más comunes. Entonces, los remanentes de estas colisiones son estas rocas de pequeño tamaño. No es como que no es que se hayan formado y hayan quedado de pequeño tamaño, sino que se cree que es más probable que hayan sido objetos más grandes que al chocar quedan dispersos en estos objetos más pequeños, básicamente. Así que eso, voy a cerrar la clase, voy a dejar de grabar también.